Eh, Dios lo bendiga, mis hermanos. Dios me lo bendiga, me lo guarde. Bueno, otra vez estamos aquí para escudriñar la Escritura, para poder manifestar la verdad de Cristo a otros y bueno, para que el nombre de Dios sea grandemente glorificado por medio de su palabra, que es lo que se busca. No se busca ser famoso, no se busca tener muchas vistas, se busca glorificar el nombre de Dios. Si esta palabra llega a lo que Dios quiere llegar y Dios hace por medio de ella lo que Dios quiere hacer, estaré completamente satisfecho así la vean una o dos personas. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por eso en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar para gloria de Dios Padre, el capítulo 8 de la carta a los hebreos, una bendita y extraordinaria carta que resalta la superioridad de Cristo en todos los aspectos, con el objetivo de que los hermanos hebreos, a lo que el escritor de la carta, de la misma carta, ¿verdad? Quiere exhortar, animar, para que no se vuelvan atrás. Ayer vimos como, por ejemplo, Cristo es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, con fundamento de parte de Dios, de que Él no se echará para atrás en esa declaración, y que bueno, y que Él es santo y sin mancha, apartado de pecadores, por lo cual Él puede interceder por nosotros perpetuamente, lo que ningún sumo sacerdote del Antiguo Testamento podía hacer, que es darnos vida y vida eterna por medio de la paz para con Dios. Cristo lo ha hecho posible, porque Cristo es un ministro, el ministro de un nuevo pacto, de un nuevo y mejor pacto. En el antiguo pacto no había manera de salvarnos, no había un medio eficaz para salvar al pecador, mas en el nuevo pacto, hecho por un mejor mediador, lleno de mejores promesas, podemos tener no solo salvación, que ya es mucho decir, pero también es la vida eterna, el don inefable de Dios que solo se consigue a través de su Hijo amado, el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, Cristo Jesús el justo. Por lo cual Pablo exhorta con esas palabras perdón, por lo cual hermano, por lo cual el escritor de Hebreo exhorta con esas palabras a sus hermanos hebreos para que no desmayen, para que no piensen en tonterías de no me voy para el judaísmo nuevamente porque el cristianismo es muy difícil, hay mucha persecución, hay mucha tribulación, entonces no, yo me voy para el judaísmo porque bueno, allá no me persiguen, allá todo el mundo me respeta y allá todo el mundo me quiere. Pero Pablo les está haciendo ver, por medio de todo lo que ya ha dicho, pero el escritor de Hebreo le está haciendo ver a los remitentes de esta carta, a los hebreos, que a pesar de que eso fuera verdad, en el judaísmo, en el antiguo pacto, no había salvación, amén. Y ha dicho todas estas cosas que hacen ver cuál superior es Cristo, ahora vamos a ver cuál superior es el nuevo pacto. Y por eso, hermanos y amigos, Pablo exhorta a estos hermanos, a lo que dice esta carta, a no desmayar y a seguir confiando en Cristo. ¿Ven? Bueno, eso es un breve resumen de lo que se viene diciendo. ¿Ven? Ahora vamos a ver, vamos a leer del
Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 13. ¿Ven? Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos al tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas de la ley, según la ley, los cuales sirven como a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se la dictó a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es tuyo cuando es. Mira, el mejor pacto establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido, sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Amén. Bueno, vamos a comenzar a discernir la palabra en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, y que el Señor mi Dios me guíe como siempre lo hace. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. O sea, el punto a lo que el escritor de Hebreo quería llevar, con lo que ya había dicho anteriormente, es que Cristo es el mejor, el único, el todo suficiente, el inigualable, el inigualable sacerdote según la orden de Melquisedec. Y ese sacerdote nos convenía, amén. Entonces, hermano, eso es lo que Pablo quiere resaltar, la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento. Porque recordemos nuevamente que los hermanos hebreos querían regresar al judaísmo. Entonces, como si el escritor de hoy estuviera diciendo, bueno, pero vean que si se devuelven, si aún con todo lo que yo les he dicho, piensan en volverse al judaísmo como lo practicaban, déjenme decirles esto: Cristo es el mejor sumo sacerdote de todos, no hay quien lo iguale, no hay quien lo supere, no hay otro como Él, porque Él es el único sacerdote que Dios estableció con juramento, y que Dios dice que Él no retrocederá en esta palabra, que Él es sacerdote según la orden de Melquisedec, y Él no es un sacerdote débil que muere y por eso tiene que estar cambiando, no. Él vive para siempre porque Él tiene una vida indestructible, por lo cual Él puede interceder perfectamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, intercediendo para siempre por ellos. Amén. Entonces, por eso, en el escritor de Hebreo dice, el punto principal es que venimos diciendo, que tenemos tal sumo sacerdote. O sea, ese tal puede ser tan incomparable, tan poderoso, tan único, tan inigualable, ¿me entiendes? Tenemos tal sumo sacerdote que no se puede comparar con los sacerdotes chimbos del Antiguo Testamento. Y con chimbo no quiero ofenderlos, sino que eran chimbos en el sentido de que se morían y tenían que estar cambiando. Eran chimbos en el sentido de que ellos tenían que ofrecer sacrificios por ellos mismos y por el pueblo.
En cambio, Cristo fue el sacerdote y la ofrenda que hizo, y la ofrenda que santificó de una vez y para siempre a los santificados. Entonces, por eso utilizo la palabra chimbo, porque comparado con Cristo, son chimbo. Chimbo aquí en Venezuela, donde yo vivo, es como decir, bueno, algo de menor calidad. Algo chimbo es algo que no es original. Algo chimbo es algo que se destruye rápido. Algo chimbo es algo que tú lo utilizas unas cuantas veces y se termina rompiendo o, bueno, o desarmando, deteriorando. Algo chimbo es algo de mala calidad si lo comparamos con algo de muy superior calidad. Entonces, bueno, en ese aspecto los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, a pesar de que eran perdón, a pesar de que eran descendientes de Aarón y que, bueno, Dios había establecido eso, que fueran los sacerdotes del antiguo de Leví, que descendieran de Aarón, si lo comparamos con Cristo, eran bastante chicos. Se morían, se enfermaban, pecaban, tenían que estar ofreciendo sacrificios por ellos mismos, ya que ellos mismos también estaban sujetos a las mismas debilidades que la gente del pueblo y que ellos también pecaban. Amén. Entonces, si comparamos eso con un sacerdote que nunca pecó, un sacerdote el cual la muerte no lo pudo detener y lo tuvo que dejar ir, y un sacerdote que vive ahora para siempre, para detener por ti y por mí. Entonces vemos, si comparamos los dos ministerios sacerdotales, hermanos, vemos como el Antiguo Testamento es, bueno, era un sacerdote bien chim. Es como si yo me volviera un sacerdote así, ajá, y yo voy a morir algún día porque, ajá, todos morimos, pero Cristo no. Cristo, como dice la palabra, por el poder de su vida indestructible. Wow. Entonces, por eso que los sacerdotes de antes, si los comparamos con Cristo, obviamente eran bien chivos. ¿Ven? Entonces, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cristo se sentó, ¿verdad? El cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cristo, luego de acabado su obra como sacerdote aquí en la tierra, ¿verdad? Se sentó a la diestra de Dios en el lugar que Dios lo colocó. Cuando Él le dice, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos sus enemigos por el estado de sus pies. En el Antiguo Testamento, en el lugar santo, ¿verdad? O santísimo, mejor dicho, no había, perdón, en el lugar santo o santísimo no había una silla para que el sacerdote se sentara luego de ofrecer el sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacerdote siempre iba a estar siempre tenía que estar ofreciendo sacrificio una y otra vez. Entonces el sacerdote del Antiguo Testamento prácticamente no terminaba su labor sacerdotal. El sumo sacerdote del Antiguo Testamento, digamos, nunca completó a cabalidad la obra sacerdotal, sino que él tenía que estar siempre
ofreciendo una vez sacrificio, otra vez, no solo por el pecado del pueblo, sino por lo del mismo. Así que en ese lugar, en el lugar santísimo, no había una silla para que el sacerdote reposara de su obra y contemplara lo de la misma, que era que sería ver un pueblo santificado y libre de pecado. En el Antiguo Testamento, por mucho que se ofrecieran ovejas, corderos, chivos, palomas, en fin, bueno, lo de los pecados era con corderos santos y sin mancha, ¿verdad? Pero por muchos animales que se ofrecieran, eso es lo que quiero dar a entender, no, nunca bastaba, nunca satisfacían esos animales la justicia de Dios. No bastaba. Podían sacrificar 10.000 corderos, podían sacrificar 10.000 animales sin mancha, en perfecto estado, 1 millón, 2 millones, 5 millones, 5 billones, trillones, no sé, ya 4 trillones, no sé si existe, polillones y todo lo que ustedes todo lo que terminen yo. Y no hubieran podido satisfacer la justicia de nuestro Dios. Amén. Pero Cristo, sin sacrificio, la justicia de Dios, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, apalacó totalmente la justicia de Dios y con un solo sacrificio. Por eso Cristo sí se sentó a la diestra de Dios Padre. Por eso Él sí puede reposar y contemplar la obra de sus manos. ¿Cuál es la obra de sus manos? La salvación de su pueblo de sus pecados. Él se sentó Él se sentó a la diestra de Dios Padre, habiendo acabado su obra aquí en la tierra, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estado de sus pies. Pero Él acabó la obra sacerdotal. Él puede contemplar allá desde su trono de gloria lo que Él consumó aquí en la tierra, la salvación de muchos hijos de Dios. Amén. Él puede estar seguro de que todos esos hijos de Dios se salvarán y ninguno se perderá. Amén. Entonces, ¿se fijan la diferencia? Un sacerdote humano que peca, que no puede dejar de ofrecer sacrificio continuamente. Eso era en el viejo pacto, pero ahora en el nuevo tenemos uno, el cual es Dios, el cual se ofreció una única vez para siempre, en cual entró en el lugar santísimo, pero a la misma presencia de Dios, ¿verdad? En el tercer cielo, ¿verdad? Y allí se sentó a su diestra, a la diestra de Dios Padre, para interceder infinitamente por nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Así que no hay punto de diferencia entre el ministerio de los sacerdotes del Antiguo Testamento y el ministerio de Cristo. No hay, es como el cielo y la tierra. Es demasiada diferencia. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no hombre, porque todo su sacerdote está constituido para presentar ofrendas de sacrificio, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Ok, porque todo su sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Vamos a ver. Versículo 2. Ministro del santuario verdadero. Ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ese es el tabernáculo celestial, el que está en los cielos.
y también podía ser el mismo Cristo como su templo y su morada. ¿Sí? Recordemos que cuando Cristo dijo, si destruyes ese templo, en 3 días se levantará, no por manos de hombre. Así que aquí hay dos posibilidades y las dos son muy válidas. Una, que el escritor de Hebreo está hablando del mismo Cristo como el tabernáculo, como el verdadero tabernáculo del Dios viviente que es. Por eso él dijo, si destruyes este templo, en 3 días lo levantaré, no por manos de hombre. Y otra, que en el cielo hay un verdadero, ahí está el tabernáculo de Dios, que sería donde está Dios, donde mora Dios. Cualquiera de estas dos posturas serían correctas, aunque yo me iría más por la que Cristo es el verdadero tabernáculo que levantó Dios y no el hombre. Cristo es el verdadero templo de Dios que Dios mismo levantó y no el hombre, por el que mi Señor Jesús lo dice. Que dice mi Señor Jesús, si destruyes este templo, yo lo levantaré en 3 días, no por manos de hombre. No por manos de hombre, porque a él lo levantó fue el Señor. Amén. Versículo 10. Porque todos somos sacerdotes ya constituidos para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Claro. Todos estos sumos sacerdotes tienen la función, la finalidad de ofrecer sacrificios y ofrendas por el pueblo, pero también por el mismo. O sea, es como decir, el sumo sacerdote nunca llegaba con las manos vacías al lugar santísimo. Tenía que llevar una ofrenda, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del contexto, dependiendo de qué era lo que el sumo sacerdote quería que Dios le perdonara, o le perdonara al pueblo, qué quería lograr el sumo sacerdote con ese sacrificio que le estaba presentando a Dios, porque había sacrificios de diferentes animales, de palomino, de cordero, y cada uno cumplía una función en específico. Pues. Entonces el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, dependiendo de lo que él quería alcanzar, lo que él quería que Dios le diera, él le llevaba una ofrenda, la cual Dios mismo había establecido para alcanzar tal bendición, por así decirlo. Entonces Cristo, que es el sumo sacerdote mejorado, el sumo sacerdote perfecto, el sumo sacerdote santísimo, él obviamente no se podía presentar ante Dios con las manos vacías. Y por supuesto que no lo hizo. Amén. ¿Qué ofreció Cristo? ¿Cuál fue la ofrenda grata que Cristo le ofreció a Dios? Su cuerpo molido, su cuerpo inmolado por el Padre, su cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que en nuestro culto nacional fue el cuerpo, fue su vida lo que él ofreció al Padre. Él es, como dijimos ayer, él es sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, pero también es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ofreció su vida para que por medio de ella nuestros pecados, los tuyos y los míos, pasado, presente y futuro, fueran perdonados. Amén. Entonces, obviamente, Cristo no fue que él dijo, no, yo soy tu hijo, Padre, y como yo soy tu hijo, yo me voy a presentar
ante ti, ante tu trono de gloria, sin llevarte nada, porque yo soy tu hijo, no. Él se presentó a sí mismo al Padre y dijo, Padre, yo soy la ofrenda, acepta esta ofrenda, acéptame a mí como ofrenda grata, aplaca tu vida sobre esos impíos, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y dale vida por esta ofrenda que soy yo mismo, inmolado por ti, para gloria tuya. Y el Padre dijo, ¿qué le dijo el Padre? O qué imagino yo que le dijo, porque la palabra no está escrito, se hará como tú dices. En la palabra no lo dice, que le dijo el Padre a lo que el Señor se le presentó. Nuevamente, después de darse como sacrificio vivo, pero yo me imagino que fue algo así, Padre, ya yo hice todo, yo di mi vida, Padre, acepta mi sacrificio para pagar todos sus pecados, para salvar a su pueblo, de sus pecados, porque para eso tú me enviaste allí, Padre, acepta mi vida como el sacrificio que los va a unir a ellos, a ti perpetuamente, Padre, acéptame como el único sacrificio para salvar a tu pueblo, porque ese fue tu plan desde antes de la fundación del mundo, y yo me complací en llevarlo a cabo, por amor a ellos, por amor a ti, por amor a, a los nuestros. Amén. Qué bello es mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Qué bello es. No hay punto de comparación si lo comparamos con esos sacerdotes del Antiguo Testamento que, bueno, hacían lo que podían, lo humanamente posible. Amén. Tampoco hay que juzgarlo tan duramente, aunque yo diría que era sacerdote chimbo, pero eso solo es si lo comparamos con el ministerio de Cristo, obviamente. Pero bueno, ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, amén. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, viendo un sacerdote que presenta la ofrenda según la ley. Claro, Cristo en la tierra, fíjense bien, Cristo en la tierra no era sumo sacerdote. Es decir, Cristo en la tierra no hubiera podido cumplir su ministerio sacerdotal, ya que en la tierra lo que llevaban a cabo este oficio eran los de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón. En aquellos tiempos, digo, en los tiempos de mi Señor Jesucristo, ¿quién estaba como sumo sacerdote de Dios Altísimo? El Caifás, amén, que fue uno precisamente de los que hizo lo imposible para que a mi Señor Jesús lo crucificara. Entonces, si Cristo se hubiera quedado en la tierra, ni siquiera hubiera podido cumplir con ese ministerio, porque según la ley judía, jamás de los jamases, los judíos hubieran permitido que un hombre que, aunque sí obviamente era israelita, pero no era de la tribu de Judá, de Leví, nunca hubieran permitido que fuera sumo sacerdote de mi Señor Jesús en la tierra. Él no hubiera podido ni siquiera ser sumo sacerdote aquí en la tierra, porque las leyes terrenales
y más específicamente las leyes de Israel, se lo hubieran impedido. Pero, ¿quién le impide a Cristo ser el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, que está a la diestra de Dios? ¿Quién se lo impide? Si para eso Dios lo envió. Para que pudiera hacer eso, Dios lo envió. Dios no lo envió para ser un sumo sacerdote aquí en la tierra. Dios lo envió para ser el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, que vive para siempre, para interceder por nosotros. Pero eso lo alcanzó Cristo al resucitar y al sentarse a la diestra de Dios. O sea, el ministerio sacerdotal de Cristo era en los cielos. El sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, era celestial, no iba a ser humano. No había posibilidad de que Cristo, se sentara en la cátedra de Moisés o tomar el lugar de Caifás. No había posibilidad alguna. Pero Cristo tomó el lugar más elevado, mucho más elevado que la cátedra de Moisés, mucho más elevado que cualquier trono establecido por los hombres. Él tomó el lugar que Dios le dio cuando dijo: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga todos sus enemigos por estado de pie. Él tomó el lugar más alto, más sublime, más elevado. Ese fue el lugar que tomó nuestro sumo sacerdote, que no es terrenal sino celestial. Amén. Lugar que se ganó a pulso. Y lugar que el Padre había prometido darle y que nunca le iba a ser quitado. Amén. Bueno, sigamos, hermano. Ok. Los que sirven a los cuales sirven a lo que figura, ya va, dice, vamos a ver, constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también este tenga algo que ofrecer. Él, algo que ofrecer. Ya va. Así que si estuviese en la tierra, ni siquiera el sacerdote, ni siquiera sería sacerdote, aún habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a dirigir el tabernáculo. Claro, esos sacerdotes falibles, que morían, débiles, que pecaban, escuchen, esos perdón, esos sacerdotes débiles, que morían, débiles, que pecaban, que tenían que cambiar uno. ¿Saben por qué? ¿Saben cuál era la función de esos sacerdotes? O sea, ellos apuntaban al gran sumo sacerdote. Ellos eran sombra de ese gran sumo sacerdote que había de venir. Es decir, ellos apuntaban cada uno de los sumos sacerdotes que tuvo la casa de Israel en el Antiguo Testamento. No era más que una sombra de aquel sumo sacerdote perfecto, hecho más sublime que los cielos, que se sentó a la diestra de Dios, de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Todos tenían como objetivo y todos estaban señalando a una misma persona, a Cristo, aquel que había de venir, aquel único sumo pontífice que iba a lograr lo que ningún sacerdote del Antiguo Testamento logró, con millones de ofrendas.
él iba a lograr con una ofrenda lo que miles de sacerdotes no lograron con millones de ofrendas. Él lo iba a hacer posible. Mejor dicho, nuestro Señor y Salvador, el sumo sacerdote por excelencia, lo hizo posible. Amén. Entonces, todos esos prefiguraban a Cristo. Todos esos sumos sacerdotes de belleza apuntaban a Cristo, apuntaban a la persona de Jesús, apuntaban al Cordero de Dios, apuntaban al Hijo de Dios, apuntaban a aquel que tiene sacerdocio según la orden de Melquisedec. Ellos lo señalaban. Amén. Y finalmente, nosotros tenemos a ese bendito y santo sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo infinitamente por ti y por mí, lo cual no tiene precio. El único sumo sacerdote que terminó y acabó completamente la obra, el único que se pudo sentar luego de haberla terminado y el único que vive para siempre para interceder por mí y por ti, es el sumo sacerdote que tú y yo tenemos por la fe en Cristo Jesús y por la gracia de Dios que es en él. Amén. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo, porque todo en el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. Todos los corderos del Antiguo Testamento apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, ¿por qué? Porque todos los corderos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento no eran de Dios. ¿Y cómo va a decir, hermano, que no eran de Dios? Si, bueno, Dios creó a los corderos, entonces los corderos sí vienen siendo de Dios. Y como la tiene su plenitud y todo lo que era vida son de Dios, entonces si los corderos eran de Dios. Sí, pero ¿en qué sentido lo estoy diciendo que no eran de Dios? Que esos corderos no procedían directamente de Dios. Esos corderos eran pobres animales inocentes que la gente agarraba obligados para pagar sus pecados. Amén. Y Cristo es totalmente diferente, porque Cristo no fue obligado, Cristo quiso poner su vida por nosotros y Él la puede tomar de nuevo. Por eso Él resucitó. Y Cristo salió de Dios. Por eso Juan el Bautista le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no hay punto de comparación, hermanos y amigos, de cómo comparar. Nuevamente lo digo, el cielo y la tierra, y bueno, es otro mundo, otro nivel. El sacerdocio de Cristo es simplemente, hermanos y amigos, otro nivel, es otra cosa. No es comparable con ningún sacerdote humano. Precisamente todo el Antiguo Testamento apuntaba a él. Los corderos, los sacerdotes, todo ello apuntaba al único inigualable Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al único inigualable sacerdote según la orden de Melquisedec, sacerdote incorruptible y que vive para siempre. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermano. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Claro, es un mejor ministerio suyo, porque también es un mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Sobre cuál pacto? Sobre el pacto de la gracia
sobre el pacto de la misericordia, sobre el pacto del Espíritu, sobre el pacto de la vida, sobre el pacto que Dios hizo con los hombres por medio de su llamado Jesucristo. ¿Y qué dice ese pacto? Que todo aquel que deposite su esperanza en su mediador, en el mediador de este pacto, es decir, en Cristo Jesús, tendrá vida y vida eterna, tendrá salvación eterna y no verá vergüenza jamás. Que todo aquel que deposite su confianza en Cristo, aunque esté muerto, no morirá eternamente. Y todo aquel que deposite su confianza en Él, aunque muera, vivirá. Ese es el mejor pacto lleno de mejores promesas y hecho por un mediador superior, requete superior, infinitamente superior, excesamente superior. Y ya se me acabaron lo superior a Moisés. Moisés fue el mediador del antiguo pacto. Y Moisés sí era un buen siervo de Dios, pero en comparación con Cristo, Moisés queda en pañales. Moisés queda reducido a la nada. Moisés también era un tipo de Cristo, una sombra de Cristo, del que había de venir. Amén. Entonces comparar el antiguo pacto y el mediador de ese pacto con el nuevo pacto, con el pacto de la gracia, de la vida. Porque ¿qué pasa con el antiguo pacto? Que el antiguo pacto, aunque tenía gloria, cierta gloria, era un pacto de muerte. Sí, como lo dice Pablo, la letra mata, mas el espíritu da vida. Y eso no se refiere, como muchos creen, a que estudiar teología sea malo. La letra mata, pero el espíritu da vida, dice una palabra. Y eso no se refiere a que estudiar teología sea malo. Escucha. Eso se refiere a que el pacto de la ley mataba, porque nadie podía cumplir la demanda de la ley. En cambio, el nuevo pacto, el pacto del Espíritu, el pacto de la gracia, el pacto de la promesa, el pacto del Hijo de Dios, el pacto de vida eterna, ese pacto sí da vida, y es el pacto donde obtenemos el Espíritu Santo, donde se nos da por gracia el Espíritu Santo y juntamente con él, obviamente, la vida eterna que es en Cristo Jesús. De ese pacto es ministro nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él es su mediador. Amén. Entonces, obviamente, la superioridad de Cristo es indiscutible. Es indiscutible. En el antiguo pacto, hermano, nadie tenía la salvación. Los israelitas se esforzaban por hacer obras, por agradar a Dios. Algunos, porque muchos eran tremendos pecadores, tremendos impíos. Pero como le dije, ni 1 millón de corderos, ni 20 millones de corderos, ni 20 millares de corderos podían alcanzar eso. Pero Cristo, siendo el sumo pontífice y el cordero al mismo tiempo, lo alcanzó con una sola ofrenda que presentó ante el Padre. Padre, heme aquí, ya cumplí tu obra, yo me sacrifiqué por los míos, por lo que me diste,
de lo que medita ninguno perdí, solamente el Hijo de la perdición para que se cumpliera lo que estaba escrito. Por favor, Padre, acepta mi sacrificio como ofrenda a ti. Aplaca tu vida con tu pueblo, Señor. Perdónale sus pecados y dale vida eterna. Pienso yo, no, me imagino yo, está bien, hijo, así lo haré. ¿Por qué? Porque para eso yo te envié y tú has cumplido con todo lo que yo te encomendé. Así que bueno, se será hecho así. Amén. Entonces, fíjense bien. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado algo, no se hubiera procurado el lugar para el segundo. Claro, si el primer pacto hubiera sido perfecto, o sea, si el primer pacto hubiera podido darle vida al hombre, hubiera podido santificar al hombre, hubiera podido unir a Dios y al hombre inseparablemente, ¿para qué se iba a matar mi Señor Jesucristo? A matar a quién, ¿qué quiero decir con esta expresión? ¿Para qué el Señor Jesucristo iba a venir aquí a padecer, aguantar palo, aguantar vituperio, aguantar hambre, aguantar desnudez, aguantar tentación, aguantar a los impíos, aguantar y aguantar, aguantarle la cruz? O sea, ¿para qué ustedes creen que mi Señor Jesús llevó a cabo esa obra? Si con el del primer pacto era suficiente para salvar al mundo, entonces mi Señor Jesús vino aquí a hacer el papel de tonto. Si con el primer pacto, con el pacto del monte Sion, se hubiera podido salvar el mundo entero, bueno, mi Señor Jesús vino aquí para hacer el papel de tonto. Mi Señor Jesús, fíjense bien, dejó su trono de gloria, dejó su majestad, su reino allá con el Padre en el trono del Padre. Por una cosa que la gente hubiera podido alcanzar por medio del antiguo pacto. Pero, dado que el Padre y el Hijo sabían que al hombre por el viejo pacto, por el pacto del monte Sion, no iban a poder salvarse, dijo, no, hijo, es hora, hijo. Vamos a implementar mi plan infalible. Ve a la tierra, toma forma de hombre y haz todo lo que yo te daba a hacer, para que salves a mucho pueblo mío y traigas a muchos hijos míos a la gloria. Porque el otro pacto fue inútil y ineficiente para hacer esto. Pero este nuevo pacto que yo voy a establecer por medio de ti va a ser perfecto y suficiente para salvar a todo mi pueblo de su pecado. Ve, hijo, y haz la obra que te he encomendado. Me imagino yo que le dijo a Dios al hijo, está bien, Padre, envíame a mí. ¡Fum! Bueno. Primero, claro, porque arrepentiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, con la casa de Israel un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano. Vamos a leer
del versículo 8 al 12, al 13, ya para terminar. Ok. He aquí, vamos a leer versículo 8, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este pacto cercaré con la casa de Israel. Después de aquellos días pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo ¿cómo conoce al Señor? Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados e inequidades. Al decir nuevo pacto, se ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén. Ok. Bueno, ok, he aquí vienen días, dice el Señor. Aquí está diciendo, bueno, va a venir un tiempo, va a venir un periodo de tiempo, va a venir una época en que Dios iba a hacer algo poderoso, algo bueno con la casa de Israel. Ya voy a explicar eso. ¿Okay? En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ajá, hermano, pero aquí dice la casa de Israel y la casa de Judá. Y nosotros no somos judíos, yo no pertenezco a la casa de Judá ni a la casa de Israel. No se atemoricen, hermano y amigos, recordemos que el verdadero israelita no es el que está circuncidado de la carne, sino el que Dios ha circuncidado del corazón por medio de su Espíritu Santo. El verdadero israelita no es circuncidado por mano de hombre, sino por mano de Dios. El verdadero israelita es el que tiene la fe de Abraham y ha creído en aquel a quien Abraham creyó. Ese es el verdadero israelita. Así que lo que es con Israel es con nosotros, porque nosotros formamos parte del verdadero Israel de Dios. El verdadero Israel de Dios somos tú y yo, que guardamos los mandamientos del Dios de Israel, que hacemos la voluntad del Dios de Israel, que buscamos la presencia del Dios de Israel y que esperamos en el Dios de Israel a que nuestro Señor y Salvador vuelva por segunda vez para tomarnos consigo mismo, para que donde Él está, nosotros también estemos como estar para siempre con Él. Amén. Ese es el verdadero Israel de Dios. Amén. Ok. Yo digo amén como si ustedes me pudieran responder. Y como si hubiera alguien escuchándome, pero es la costumbre. Bueno, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ok, ok. Ese nuevo
pacto que yo voy a establecer con verdaderos israelitas, digámoslo así, no va a ser como el antiguo pacto, como el pacto que yo hice con sus padres cuando los saqué de Egipto, cuando los saqué de la mano de Egipto. O sea, yo no les voy a dar nuevamente un conjunto de leyes para que ustedes nuevamente las quebranten mi pacto, quebranten mi palabra. Yo no voy a hacer lo mismo que hice con los antepasados. No. Va a ser un nuevo pacto, va a ser un mejor pacto. No lo voy a hacer de la misma manera. Porque la primera manera fue ineficiente, inefectiva, ineficaz. ¿Por qué? Porque mi pacto fue malo. Mi pacto no fue malo, ustedes fueron malos. Es decir, cuando digo ustedes, bueno, sus padres fueron malos y no permanecieron en mi pacto. Por eso, bueno. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es decir, el Señor dice, para que no pase lo que le pasó a su padre, que yo le di un pacto, yo hice un pacto con su padre, que tenía un conjunto de leyes, pero sus padres cabezas huecas, pero sus padres rebeldes, pero sus padres duros de servicio, no guardaron mi pacto, no permanecieron en él. Y como ellos hicieron eso, yo me desentendí de ellos. Y bueno, ahí ya vimos que esa generación mala que salió de Egipto, Dios juró en su vida que ninguno entraría en su reposo. Ya lo mismo en el capítulo 5, amén, de esta misma carta de los Hebreos, amén. Ok, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Aquí viene el nuevo pacto, el mejor pacto, el pacto incomparable, el pacto de la salvación y la vida eterna. Vamos a ver qué dice. Recordemos que cuando dice con la casa de Israel, ahí igual no podemos incluir tú y yo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos verdaderos israelitas. Da igual si no tenemos sangre judía, pero creemos en el Dios judío como que yo Abraham, como que yo Isaac, como que yo Jacob, como que yo José. Y esperamos en él, al igual que esperaron ellos. Y esperamos en nuestro Salvador porque sabemos que vive en ese Dios que lo envió por primera vez y que ha dicho también que ha de volver. Entonces esperamos en ese Dios. Ahorita muchos judíos ni siquiera creen verdaderamente en el Dios de Israel. Ahorita muchos judíos de sangre están peor o igual o peor que la gente del mundo. Miren, hermano, hay algo interesante. En el tiempo que no me acuerdo si fue Hamas o bueno, un grupo de terroristas, eso pasó hace poco, creo que, si no me equivoco, el año pasado. Bueno, no, cuando invadieron Israel. Una de las tantas veces que invadieron Israel el año pasado como los varias que. Miren, en TikTok, si no me equivoco, yo vi un video donde a lo mejor ustedes también lo llegaron a ver, estoy seguro, donde se veía que mientras venía el ejército enemigo cayendo del cielo,
paracaídas y cuestiones de eso. La gente, los israelitas, no todos, obviamente, pero bastante gente, estaba como en una fiesta, hermano, bailando, bebiendo, pero adivinen qué era lo peor, que había un Buda, pero o sea, el papá de los Budas. ¿Qué quiero decir con el papá de los Budas? Un Buda bien grandote, que era o sea, era un ídolo, pero el papá de los ídolos, o sea, un budota gordote, bueno, ustedes saben cómo es Buda, grandísimo de oro. Entonces, a eso me refiero. Hay muchos israelitas que podrán ser israelitas de sangre, sí, puede ser, yo no digo que no. Hay israelitas de sangre, sí lo hay, pero son verdaderos israelitas, por supuesto que no, hermano. Mire, esa gente, que eso pasó cuando invadieron, la gente estaba haciendo ese pecado tan grave delante de Dios. Entonces, a mí no me extrañaría que Dios permitiera que pasaran esas cosas por la pecaminosidad de su pueblo. ¿Cómo van a estar haciendo una fiesta? Porque si fuera una fiesta sana, no, hermano, bailando, bebiendo alrededor de un tremendo ídolo gordote de oro. Hermano, pero entonces después se quejan porque los invaden. Entonces, bueno, entonces, ¿a qué quería llegar con eso? Que no todo Israel es Israel. No todo que descienda sanguíneamente de Abraham es de Abraham. Mi Señor Jesús lo dijo. Vuestro padre es el diablo. Ellos le dijeron, ¿pero qué? ¿Qué vienes tú a decirnos a nosotros nada? Para ofrecernos un poco. Si nuestro padre es Abraham, mi Señor, ¿qué nos dijo? ¿Qué le dijo mi Señor? Sí, vuestro padre es el diablo, porque las obras de vuestro padre quería hacer. Si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham haría. Pero como vuestro padre es el diablo, las obras de él quería hacer. Entonces no vengan que no, los israelitas, que tal que cual, porque hay muchos israelitas que están más perdidos que el israelita. Pero bueno, hay un remanente fiel también en Israel que espera al Señor Jesucristo por segunda vez, y ellos también serán con nosotros herederos y coherederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¿Ven? Entonces, bueno, recordemos que Dios trabaja por remanente. Dios tiene un remanente fiel en cada nación. Amén. Y amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos, porque el tiempo apremia. Entonces, el nuevo pacto, el pacto antiguo, ellos no lo pudieron cumplir, no permanecieron en él. Dios se desentendió de ellos, Dios los mató, Dios los dejó morir en el desierto, Dios los dejó dar bastante vueltas en el desierto para que aprendieran a no blasfemar. Y a no ser un pueblo rebelde y duro de servir. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Ok. Miren. Aquí está hablando. Aquí está hablando de un futuro muy lejano. Bueno, es decir, lo voy a repetir de nuevo. Cuando dice, después de aquellos días,
dice el Señor. Aquí está hablando en un aspecto escatológico. Aquí está hablando del futuro ya cuando Cristo venga y establezca su reino. ¿Verdad? Pero ya ese pacto ya se está cumpliendo ahora en nosotros. No perfectamente, pero sí se está cumpliendo. ¿Qué le quiero decir? Por lo menos una parte del pacto ya se ha cumplido. ¿Qué le quiero decir? Vamos a ver si lo puedo entender. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Eso ya ha pasado en nosotros. Ya la ley de Dios está escrita en nuestros corazones, no con tinta ni en piedra, sino en las tablas de nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ya este pacto, ya el nuevo pacto se estableció. Ya nosotros tenemos los frutos de ese pacto, que son, ¿cuál es el fruto más espléndido y maravilloso de ese pacto? Bueno, hay muchos. Verdadero perdón de nuestros pecados, pero el fruto más destacable que hay, o lo mejor que tenemos de este pacto, es que tenemos al Espíritu Santo morando activa permanentemente y constantemente en nosotros. Él ya ha escrito la ley de Dios en nuestros corazones. Ella la ha escrito con fuego en nuestros corazones. Él nos ha sellado y le pertenecemos a Dios. Por eso digo, ya ese pacto, ya tú y yo, que somos hijos de Dios por la fe en Cristo, ¿verdad? No por ser israelitas sanguíneos, pero sí somos verdaderos israelitas en Cristo Jesús, igual que Abraham lo era y lo es. Entonces, en ese pacto ya se está dando en todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Todos los hijos de Dios tenemos la ley de Dios en nuestros corazones, escrita no con tinta, no en piedra, sino con fuego y en la tabla de nuestros corazones. Amén. Ya esa parte del pacto se ha cumplido. Se ha cumplido. Y seré por Dios, y seré a ellos Dios, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya esa parte se cumplió. ¿Ok? Dios es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo, Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, Él es nuestro pastor, nada nos faltará, y nosotros somos ovejas de su Padre. Ya esa parte también se cumplió, pero hay una parte que es la que yo digo que se va a cumplir cuando estemos ya en la gloria, cuando todos los salvos estén en presencia de Dios y todos tengamos un conocimiento pleno de Dios, así como lo tiene nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, vamos a ver. Ninguno dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Allí es a todos, porque todos me conocerán. Ninguno enseñará a su hermano, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno enseñará a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Esa es la parte, hermano, que yo les estoy diciendo que todavía no se ha cumplido. Esa parte del pacto eterno, porque el pacto de Cristo es un pacto eterno, ¿verdad? Esa parte es la que se va a consumar o se va a completar o la vamos a experimentar a plenitud en el siglo venidero.
porque ahí vamos a hacer todo lo que lleguemos a ese siglo, todo lo que estemos en presencia de Dios, vamos a ser todo pueblo de Dios, santo y apartado por Él, y no vamos a tener que predicarnos los unos con los otros, porque ya vamos a tener el conocimiento pleno y certero de Cristo. Entonces no vamos a tener que predicarnos, ni evangelizarnos, ni decir, hey, Dilmani, bueno, no sé si en el cielo yo conserve mi mismo nombre, pero bueno. Hey, Dilmani, ningún hermanito me va a decir, me va a llegar a mí, hey, Dilmani, ¿vos sabéis que Cristo murió por nosotros? Claro, yo sé. ¿Y vos sabéis que los judíos, hijos del diablo, se aliaron con Pilato para buscar? Sí, claro que yo sé. O sea, eso en el cielo no va a pasar. Never and ever. Nunca más lo vamos a hacer. Disculpe mi inglés. Amén. Porque va a haber un momento de la historia, específicamente en la eternidad, donde vamos a estar para siempre con nuestro Dios y vamos a tener el conocimiento que Cristo tiene acerca del Padre y que el Padre tiene acerca de Cristo, que Cristo tiene acerca y que el Espíritu Santo tiene acerca del Padre y el Hijo. Y nosotros vamos a tener todo ese conocimiento. Imagínense, en nuestras cabezas que van a ser iluminadas al 100% y para el siempre. Amén. Entonces, en ese día se va a consumar esa parte del pacto. Pero ya el pacto está vigente, ya el pacto, una señal de que este pacto está vigente, que tenemos el Espíritu Santo guiándonos, enseñándonos, invitando. Pero ahorita esa última parte no se ha dado, porque todavía faltan muchos hijos de Dios que llegan a la gloria por medio de Cristo Jesús. Todavía le falta a la cruz de Cristo dar muchos frutos y todavía no es el tiempo en que todos estemos en presencia de Dios conociendo la plenitud. Amén. Hasta que ese tiempo llegue, esa parte del pacto no la vamos a vivir a plenitud. Sí es cierto que todos los hijos de Dios en este lado de la eternidad conocemos a Dios. Unos en menor grado, otros en mayor grado, pero todos los hijos de Dios, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, conocemos a Dios. Eso sin duda. Porque seré propicio a su justicia y nunca me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Amén. Pero ¿para qué Pablo está diciendo, el escritor de Hebreo les está diciendo todo esto a los hebreos? Bueno, para que si aún pensaban ese disparate de retroceder, de volverse al judaísmo como lo practicaban ellos antes, de poner su esperanza en un sumo sacerdote débil. No, el escritor dijo, no, Cristo es el mejor sumo sacerdote porque es eterno y vive para siempre para interceder por nosotros. Ah, no, pero es que nosotros, pero que no ven por el sumo sacerdote solamente, es que nosotros vemos que el Dios pacto es mejor. No, aquí le está diciendo el escritor de Dios, no, el Dios pacto no es mejor. No es mejor, nadie se salvó por el Dios pacto. Su padre, los que salieron de Egipto, todos murieron en el mismo pacto. Ustedes tienen que ser salvos. Es más, ustedes están
en el nuevo pacto. Ustedes tienen los frutos del nuevo pacto, el Espíritu Santo morando en ustedes. Dejen de estar inventando que me voy a volver atrás para salvar por la ley. Dejen de preguntarle algo. Sus padres se salvaron por la ley. ¿Cuántos no mató Dios en el desierto? Por desobedientes, por duro de servicio, por blasfemos, por tentadores. Y ustedes quieren volver a ese pacto. Ustedes quieren volver a defender de sacerdotes que son iguales de débiles que ustedes. Bueno, y como yo les dije ayer, todo esto lo dice Pablo es por si acaso hubiera todavía algún necio y rebelde dentro de los hermanitos hebreos que pensara en volverse atrás. Pero yo opino que con esto que Pablo le está diciendo, hermanos, no creo que ellos ateos. Y discúlpenme porque siempre me sale de la mente Pablo. Pero en verdad, hermanos, yo no creo que estos hebreos que querían volverse al judaísmo ya tuvieran mucha cara. Porque con todo lo que le ha expresado el escritor de Hebreo, yo me imagino que muchos estarían diciendo, no, ni loco, vuelvo yo al viejo pacto. Dios perdone por ser tan tonto y no ver todas las bendiciones que tenemos en el nuevo pacto y por el mediador del nuevo pacto. Yo me imagino eso, hermano. Yo me imagino cómo ustedes van a desperdiciar, o sea, cómo ustedes quieren irse al viejo pacto donde todos han muerto en el viejo pacto, o sea, donde sus padres murieron en ese pacto y ese pacto no lo pudo salvar. ¿Cómo ustedes quieren poner su esperanza en unos hombres que pecan igual que ustedes y que nunca terminan de trabajar como sacerdotes porque se mueren uno entre el otro y siguen pecando y siguen dando animales y nunca satisfacen? O sea, ¿cómo ustedes quieren poner su esperanza en ellos? Y ni se crean que ustedes van a poder alcanzar con el viejo pacto o en el viejo pacto lo que sus padres no pudieron alcanzar. Porque ustedes son igualitos a sus padres. Ustedes son débiles igualitos que sus padres. Entonces, dejen de inventar. Yo me veo al escritor de dejen de inventar y den gracias a Dios porque ustedes ahora están en el nuevo pacto. Porque en ustedes mora el Espíritu Santo. Porque ustedes ya conocen a Dios. Porque ustedes forman parte del pueblo de Dios. Ustedes son verdaderos israelitas. Ustedes pongan su confianza en ese mejor mediador que es Cristo Jesús y en ese mejor pacto que Dios estableció por medio de él. No se pongan y caminar atrás. Yo me imagino a los hermanitos de Hebreo. Bueno, está bien. Ya lo convenciste. No se haga más. Olvídate de lo que estábamos pensando. ¿Qué nos pasó? Bueno, entonces fíjense bien que dice
qué Dios va a poder ser todo? ¿Por qué eso va a pasar? O sea, ¿por qué es que ellos van a conocer a Dios tan profundamente? Es decir, el pueblo del nuevo pacto. ¿Por qué el pueblo del nuevo pacto va a tener tanta cercanía con su Dios? A diferencia del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Dios va a quitar de en medio para hacer eso, para que ellos sean su pueblo y Él sea su Dios. Dios va a quitar del medio lo que no lo deja tener comunión con su pueblo. ¿Qué es lo que no deja tener a Dios comunión con su pueblo? El pecado. El pecado Dios lo va a quitar del medio de una vez y para siempre. ¿Por medio de qué? De la sangre del macho cabrío. No, por medio de por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por medio de Él, Dios va a quitar el pecado de todo su pueblo, va a perdonar sus pecados y sus iniquidades, y va a poder ser Dios de ellos y ellos van a poder ser su pueblo. Amén. Por medio de Cristo es que vamos a tener esta eterna, bendita, permanente, armoniosa, deleitosa, maravillosa, extraordinaria, sobrenatural comunión con Dios y Él con nosotros por toda la eternidad. Amén y amén. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que da por viejo envejece y está próximo a desaparecer. Sí, hermano, si yo digo, verdad, este carrito que yo tengo es del año 2000, está más viejo, está muy viejo. ¿Qué, mi hermano? ¿Qué quiere hacer una persona con un carro viejo? Que ya no cumple bien su función, que ya de lo que echa, lo que da es línea. Bueno, el que tiene la oportunidad, ¿qué quiere hacer con ese carro? Venderlo y ponerse uno mejor. Y ese se lo vende y se olvida de él. Es más, si tiene mucho dinero la persona, lo bota y se compra otro. Lo viejo, cuando la palabra nos dice, cuando el escritor dice, y lo que al decir nuevo pacto le ha dado por viejo al primero, y lo que está viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ya el viejo pacto, hermano, ¿para qué vamos a mirar para el viejo pacto? El viejo pacto Dios lo utilizó como lo quiso utilizar para su gloria, pero ya no tenemos que mirar más ese pacto viejo, anticuado, deficiente y viejo, anticuado, deficiente. Viejo, anticuado y deficiente que no nos puede salvar, ya nosotros sabemos. No nos puede salvar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros mirando el viejo pacto? ¿Qué hace un cristiano de estos tiempos que ha confiado en Cristo Jesús, dejándose judaizar, dejándose envolver por los judíos mesiánicos, que muchas veces lo que quieren es que tú te vuelvas a la secta de ellos, a los judaizantes? ¿Qué hace un cristiano queriendo vivir como judío? ¿Acaso los judíos tienen vida por vivir como judíos? No. No. ¿Acaso algún judío pudo satisfacer a Dios por su comportamiento? No. El único que lo hizo fue mi Señor Jesucristo. Claro, él era judío, pero él era la excepción a la regla. Él es el especial. Él es el único.
el irrepetible, el inigualable. Entonces, ¿qué hacemos nosotros mirando al Antiguo Testamento y buscando salvación ahí? Eso es lo que el escritor de Hebreos le está diciendo. ¿Qué hace usted mirando para allá? ¿Qué hace usted pensando en retroceder? ¿Acaso sus padres le apoyó a Dios tanto? No, sus padres no lo pudieron cumplir y por eso Dios se desentendió de ellos. ¿Ustedes quieren que Dios se desentienda de ustedes? Bueno, si quiere ganar, que le pase eso, entonces váyanse a Dios. Como yo les digo, ya a esta altura de Hebreos 8, yo me imagino que los hermanos de Hebreos ya han recapacitado. Ya estarán diciendo, no, pongámosle Pablo, por dar un nombre al escritor de Hebreos, pero sabemos que yo conocido. No, Pablo, tranquilo, no nos vamos para ningún lado. No vamos a volver tranquilo, fulanito, que ya lo convencí, ya entendimos el punto. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermano. Dios, bueno, hermanos, esta ha sido toda la predica de hoy. Como siempre, un placer y un gusto compartir la palabra de Dios. Yahvé de los ejércitos los bendiga y me lo guarde. Yahvé de los ejércitos haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé de los ejércitos alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes en paz. Que la paz de Yahvé de los ejércitos y la gracia de mi Señor Jesucristo, su unigénito Hijo, esté sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios, el Dios de Israel y de Cristo Jesús. Dice amén y amén. Dios me lo bendiga, hermano. Que Yahvé me lo bendiga y me lo guarde. En el nombre de Cristo Jesús y en el poder de su Santo Espíritu. Amén y amén. Estamos despedidos.